Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a Concreto en Latinoamérica. En esta ocasión les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Y sin mayor preámbulo y en atención y agradecimiento a todos los que se conectaron a tiempo, me voy a permitir comenzar. El evento del día de hoy es el titulado Material de baja resistencia controlada, experiencia en Ciudad de Guatemala, por el maestro Plinio Estuardo Herrera. Esta es nuestra segunda sesión de 16 en este esfuerzo que estamos haciendo, que se está haciendo por todos los capítulos del American Concrete Institute en Latinoamérica y que se están uniendo para poder llevar el conocimiento de los principales expertos que tenemos en todo el continente a todos ustedes. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia, su atención y espero que nos puedan estar acompañando durante todas estas sesiones. Las sesiones serán todos los martes y los jueves a esta hora. Tenemos unas páginas de Facebook y nuestro YouTube donde van a poder observar el programa de las siguientes sesiones. Pero comenzando el día de hoy con nuestra sesión, me voy a permitir presentarles al maestro Plinio Estuardo Herrera. El maestro Plinio es gerente de investigación y desarrollo de concretos en Cementos Progreso en Guatemala. Él tiene un magíster en administración de empresas, un MBA por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos en Guatemala, una de las más prestigiosas. Es miembro del ACI, del American Concrete Institute, y vicepresidente del capítulo ACI Guatemala. El maestro Plinio pertenece a diversos comités con derecho a voto dentro del ACI, entre los que podemos mencionar el Comité 130 de Sostenibilidad en el Concreto, el Comité 211 de Proporcionamiento de Mezclas de Concreto, el 211N, Proporcionamiento de Mezclas con caliza molida y otras adiciones minerales, el Comité 225, Cementos Hidráulicos, el 237, Autocompactables, el Comité C601E, que es sobre el asesor de sostenibilidad en construcción de concreto, una próxima certificación que habrá. El maestro Plinio también es miembro del ASTM Internacional, el American Society for Testing and Materials, donde pertenece al Comité 1 de Cemento y a sus subcomités 1.10 y 1.11. También tiene voto en el Comité 9 de Concretos y Agregados, donde también forma parte de 3 subcomités. El maestro Plinio es miembro del Comité de Vivienda de la Federación Interamericana del Cemento, FICEM. Y ahora yo le cedo la palabra al maestro Plinio y le cedo también la pantalla para que nos pueda ilustrar con su tema. Muchas gracias. Plinio, bienvenido. Muchas gracias, Arturo. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas bien? Arturo, buenas tardes. Solo para confirmar que sí me oyen. Sí, sí se escucha. Sí se escucha, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con cada uno de ustedes en este nuevo normal que se está volviendo esta forma de interactuar. Sería mucho mejor pues tenerlos en persona, pero afortunadamente tenemos esta forma de comunicarnos y vamos a aprovecharla. Cuando hablamos con Arturo y con otros miembros de la ACI sobre este tema, sobre qué tratar, pues hablamos en parte de mostrar algún uso relevante del cemento, del concreto, en alguna estructura o en algún elemento que fuera, que saliera de lo común, que fuera fuera de lo normal, que mostrara los usos del cemento y el concreto en nuestros diferentes países. Y lo que vamos a ver hoy es uno de esos, es un caso, digamos, sin precedentes en nuestra ciudad, en Ciudad de Guatemala.
Así que lo comparto con ustedes porque sin duda puede ser que enriquezca también el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen en cada uno de sus países. Entonces, quiero empezar reconociendo a las empresas que tomaron parte en este evento que fue hace algunos años, Cementos Progreso, donde yo trabajo, su concretera empresa de premezclados Mixtolisto, el contratista Geosimsa, que hicieron los esfuerzos para que esto se llevara a cabo. Y en particular quiero agradecer para esta presentación, pues quiero agradecer públicamente al doctor Héctor Monzón, porque con él compartimos, le he pedido autorización de utilizar algunos de sus fotografías y de sus algunos esquemas que son de él, propiedad de él. Él me dio permiso para usarlos. Es una persona muy respetada en Guatemala. Es el estructurista de referencia en nuestro país. Y además es amante de los sismos y de los volcanes. No que le gusten los sismos como tales, pero sí es amante de los volcanes. Creo que ha subido más de 2 o 3 veces cada volcán que hay aquí en Guatemala. Vamos a ver cuántos hay. Como parte de eso, también a los ingenieros William Olivero, Benjamín López, arquitecta Marian Ruano, que estuvieron involucrados en este proyecto en su momento y que fue bueno compartir con ellos, recordar esos momentos para poder transmitírselos a ustedes de mejor manera, recordando lo que pasó y cómo se fue solucionando. Entonces vamos a entrar un poco al tema. Digamos el concreto, como introducción, el concreto es el material más utilizado en el mundo. No hay ninguna duda sobre ello. O sea, no hay otro material hecho por el hombre que se use más. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos bien claro eso. O sea, no hay otro material que se use más extensamente que el concreto, por mucho adelante de los otros. Y además de eso, en los últimos años se ha empezado a utilizar todavía más este material. Como vemos acá en esta gráfica, muestra la gráfica azul es el crecimiento poblacional del mundo, cómo ha crecido la población del mundo, y en rojo vemos el crecimiento del consumo de cemento. Y como ustedes pueden ver, en los últimos 10, 20 años, la pendiente de crecimiento de consumo de cemento ha subido. De la pendiente que traía, pues se ha incrementado esa pendiente en los últimos 20 años, especialmente los últimos 10. Y eso significa que estamos consumiendo de momento alrededor de 5 toneladas de concreto por persona, por habitante por año. O sea, es bastante. Yo todavía recuerdo, esos son aproximadamente 2 metros cúbicos de concreto. Yo recuerdo todavía cuando platicaba de concreto hace 10 años, 15 años, y decía, bueno, el consumo es de 1 metro cúbico por habitante por año, 1,5 metros cúbicos por habitante por año, y ya vamos por 2 metros cúbicos por habitante por año. Eso es montón, es una exageración de consumo de concreto que se ha incrementado. O sea, por mucho es el material preferido para construir y seguirá siendo, por lo visto, por algún tiempo. De nosotros también depende que eso siga o no. Pero, por cierto, es un material que tiene sus bondades y por eso se usa. Sus bondades, hablando de las bondades del concreto. En primer lugar, el concreto nos da servicio. O sea, esa es una de las principales razones, es que el concreto nos da servicio. Digamos, vemos esta fotografía de la presa de Hoover y, digamos, lo primero que pensamos es en tomarnos una foto en ella porque es una estructura monumental. Pero en realidad lo que está haciendo es dándonos energía, ¿verdad? Para eso se construyó, no para que le tomáramos fotos. Sin embargo, se muestra y es un símbolo del concreto, ¿cierto? Y también hay estructuras de concreto que nos conectan. O sea, nos conectan entre personas, nos hacen llegar más rápido de un lugar a otro. Digamos, nos ahorran
3 horas de camino. Yo no tengo idea. De repente Arturo nos cuenta después cuánto tiempo se ahorra uno al atravesar este puente en Francia por usarlo y no usar el camino anterior. Pero seguro se ahorra uno unos cuantas horas de camino y además la vista es espectacular, ¿verdad? Pero el puente lo que tiene es el uso que le damos, ¿verdad? Aparte se mira precioso. Y así hay otras estructuras que alimentan el alma. Solo con verlas uno se siente lleno, ¿sí? Entonces el concreto que se mira, pues es bonito. No todo el que se mira nos llama la atención. Pues estamos rodeados de concreto y a veces ni le ponemos atención. No le tiramos balón, no le pasamos balón porque no nos interesa, no se mira bien. Y el concreto, hay estructuras que hasta nos conectan con algo fuera de este mundo, ¿sí? Y nos elevan el espíritu y estamos llegando más alto cada vez. Estamos optimizando los espacios, llegando más lejos, siendo más altos, más profundos. Y hablando de profundidad, de ese tema les voy a platicar hoy, porque es bonito ver las obras de concreto, las que podemos ver con los ojos, pero hay muchas que no las podremos ver ni las vamos a ver nunca, porque están abajo y no están a la vista. Y para empezar, vamos a hablar un poco de la ciudad de Guatemala. ¿Ven la ciudad de Guatemala acá? Es una foto hacia el sur-suroccidente de la ciudad de Guatemala. Está en un valle. Es un valle precioso, plano, rodeado de montañas. Ven ustedes allá atrás unos volcanes que lo adornan. Pero la ciudad de Guatemala es la cuarta ubicación de nuestra capital. Digamos, esta se ha cambiado 3 veces y estamos en la cuarta ubicación de la ciudad de Guatemala. Y la historia es que la tercera ubicación, que es quizá la más famosa de toda Guatemala, de todo el país, es la tercera ubicación, se llama Antigua Guatemala. Y Antigua Guatemala está metida dentro de esos volcanes que ustedes ven al fondo aquí. Al fondo, Antigua Guatemala está metida dentro de esos 3 volcanes que están ahí y fue devastada por unos terremotos en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y tuvo que ser trasladada porque había terremotos, se movía mucho el terreno. Y les cuento todo esto porque es relevante. Esto es relevante para lo que vamos a ver después. O sea, es relevante todo esto. Entonces les contaba, Antigua Guatemala estaba devastada cuando los españoles a finales de este siglo XVIII buscaron otro lugar, encontraron este sitio, este valle donde estamos ahora, rodeado de montañas, plano, completamente lindo para fundarla, parecía el lugar ideal. No solo los terremotos movieron la ciudad, hay otras razones políticas, a veces las cuestiones políticas mueven las cosas también, pero no entraremos en ese detalle. Dejemos en qué eran los terremotos. Estamos aquí en un valle precioso y hablaremos más de eso en un momento. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver una pequeña introducción de antecedentes del tema. Vamos a hablar de la tragedia, que de eso se trata, la solución y unas consideraciones finales. Para empezar, Guatemala, ¿dónde estamos? Guatemala es un país pequeño, 108,000 kilómetros cuadrados, no es muy grande, 17 millones de habitantes, más o menos, y estamos en una situación algo complicada en cuanto a tectónica. Resulta que estamos atravesados por la división entre 2 placas, que es la placa norteamericana y la placa del Caribe, y por el sur en el Pacífico tenemos la placa de Cocos, que está tratando de hacerse por debajo de estas otras 2. Y la ciudad de Guatemala está acá donde estoy señalando, creo que ven el puntero. Ciudad de Guatemala está en la placa del Caribe, en el extremo occidental de la placa del Caribe. Vamos a entender mejor cuando veamos la siguiente lámina. Y además tenemos esta serie de volcanes que son por lo menos 33 volcanes en este recorrido. Algunos dicen que son más. 3 de esos 30 y pico volcanes son activos.
y 2 de esos 3 están muy cerca de Guatemala. Son de los que vimos en las fotografías de la ciudad de Guatemala, están cerca. Y entonces esta es una zona muy activa. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Resulta que esta es una de las ilustraciones del doctor Monzón al tratar de explicar por qué tenemos sismos acá. Aparte de los normales de subducción de la placa de Cocos que está tratando de meterse debajo de las otras. Pero resulta que estamos en el extremo de la placa Caribe. Hablo de la ciudad de Guatemala. Y en esta se mete dentro de la placa norteamericana y la placa de Cocos. Y Guatemala en general, el país está metido en esta cuña de la placa Caribe. Es donde estamos, especialmente la ciudad de Guatemala está metida en esta cuña. Y es estar en esa cuña le decimos nosotros, puede ser que en algún otro país le dicen de diferente manera, pero es que se mete aquí dentro de las otras. Eso hace que tenga restricciones. Aquí hay mucha restricción de movimiento y se trata de hacer para un lado la placa Norteamérica y la placa Caribe para el otro. Entonces hay algunas tensiones que se forman en este lugar donde está la ciudad de Guatemala. Y resulta que ese lugar precioso, ese valle lindo que se mira de Guatemala plano, rodeado de montañas, es en realidad una fosa tectónica, digamos una depresión, ¿verdad? Lo que encontraron los españoles es este valle, esa depresión plana, y vamos a ver por qué es plana después, pero están los macizos al extremo, yendo en direcciones opuestas, y entonces la depresión, la fosa, esta sección del centro se va deprimiendo hacia abajo, y esto es lo que es la ciudad de Guatemala está sentado ahí, lo que se denomina también como un graben, ¿verdad? Un graben. Y aquí se mira otro perfil en el lado derecho. Es una depresión. En los macizos a los lados, pues hay fallas también asociadas a esa depresión que se está haciendo. Y el graben de la ciudad de Guatemala se mira como este. Otra ilustración del doctor Monzón. Es el graben central. Aquí hay un macizo central que todavía se puede ver en algunas partes de la ciudad. Hay unas protuberancias que se miran salir al centro, pero en general es una depresión. Tenemos fallas a ambos extremos y resulta que el hecho de trasladar la ciudad de Antigua Guatemala para la actual localización, en realidad en este valle tiembla más que en Antigua Guatemala. Una de las razones de venirse allá era huir de los volcanes porque estaban muy cerca y el volcán se asociaba con el temblor. Entonces decimos, movámonos lejos de los volcanes, estamos un poco más lejos, pero por esta situación que estamos metidos en esta confluencia de varias placas, pues hace que se mueva más. Y algo que sin duda engañó a aquellos que buscaban un lugar donde asentar la ciudad, es que tenemos al sur esos colosos, estos amigos volcanes que hacen erupción en cada cierto tiempo y llenaron ese valle, ese graben o esa depresión, esa fosa tectónica, la llenaron con material de erupción, o sea, eran cenizas volcánicas, material piroclástico en general, y por eso se mira plano, porque llenaron, esas son por lo menos 2 erupciones grandísimas hace 250,000 años que llenaron este valle. Entonces, cuando uno llega al valle y lo mira de lejos, uno dice, pues esto está plano, está lindo. Es el mejor lugar, el mejor sitio para construir. Pero tenemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese material piroclástico, vamos a ver algunos ejemplos en unas fotografías, pues es bastante fácil de erosionar con el agua. Y sí, hay ríos que atraviesan ese valle, que este es el mismo valle de la ciudad de Guatemala, se graben esa fosa y hacen como una especie de zanjas casi no tienen, la inclinación es vertical, son paredones verticales que se forman por la acción del agua cuando pasa por mucho tiempo sobre este material piroclástico.
Y aparte de todo, esto ya solo es como referencia, aparte de todo, la ciudad de Guatemala, eso no hace más cosas que solo que lo sepan, porque tal vez algún día alguien les va a preguntar, denme el nombre de una ciudad en donde pasa la división continental, pues pueden decir Ciudad de Guatemala, porque nos atraviesa la división continental de este a oeste. Eso quiere decir que las aguas en el norte de la ciudad drenan para el Caribe, y las aguas al sur de la ciudad drenan para el Océano Pacífico. Estamos exactamente en la división continental. Eso es solo como referencia para una trivia que se pueda tener después. Pero, bueno, entonces el agua hace este tipo de estragos. El agua en Ciudad de Guatemala corta este material piroclástico como que es un cuchillo que corta un pastel y lo deja perfectamente vertical. Y eso es lo que vemos ahí, estas fotos del doctor Monzón también. Y aquí es una explotación de este banco, pero miran ustedes que estamos sentados sobre metros y metros de este material piroclástico, muy fácil es estable, porque estos paredones lo demuestran, es estable, pero es muy erosionable por la acción del agua. O sea, el agua lo corta como que si fuera un cuchillo y estamos en una situación, por ende, complicada y hay que tomarla en cuenta. Y les digo, hay que tomarla en cuenta porque no la tomamos en cuenta. Incluso hay algunos que se atreven a construir en esos lugares, ¿verdad? Que bueno, esa es historia para otra presentación. Pero sí es algo que vemos en nuestra ciudad y que es altamente peligroso, ¿verdad? Ahora miremos la tragedia. ¿Qué pasó en ese momento? Un día de tantos apareció esto. Y algunos de ustedes, si son de Guatemala, pues sabrán que eso lo vivimos. Esto fue en febrero del 2007, perdón. O sea, estamos hablando ya hace 13 años que pasó esto. Se abrió un boquete, un agujero de este tamaño, de dimensiones enormes. Pueden ver acá a la izquierda la calle, es una de las calles de la ciudad, de uno de los barrios antiguos de la ciudad que se llama Barrio San Antonio, en la zona 6, y ven la dimensión de ese cráter que se abrió. De hecho, es un paso normal. Yo, de hecho, uso hoy en día paso por acá para ir a la oficina. Lo puedo usar como atajo, digamos, en lugar de seguir por un lado, me puedo meter acá cuando hay mucho tránsito y puedo pasar por ahí. Entonces, aquí se mira otra vista, ¿verdad? El camino normal es seguir acá y cruzar por esta avenida, pero también se puede tomar este atajo, que muchas veces nosotros que trabajamos en esas oficinas pasamos por ahí. Pues se abrió el boquete y como ustedes ven en esta foto de la izquierda, no solo se hundió la calle, sino aquí había una casa. Aquí había una vivienda que se fue completa con sus habitantes adentro. O sea, desaparecieron, murieron 3 personas y por eso es una tragedia, porque murieron personas, se fue una casa completa para allá. Entonces, bueno, para hacerlos interactuar, Arturo, no sé si estás por ahí. No sé si Arturo sigue despierto o ya se durmió. No, sí está despierto. Mira, cada uno de ustedes puede contestar ahí cuántos metros cúbicos de material se necesitaron aproximadamente para llenar esta cavidad. Ahorita no hemos dado medidas ni dimensiones, es solo para que ustedes hagan su test y coloquen ahí el valor que se les ocurre. Decir, bueno, ¿cuántos metros cúbicos creen que se fueron de material para llenar esa cavidad? Y pueden hacerlo y sin pena. Igual no van a perder el examen porque igual no hemos dado dimensiones, entonces no hay ni cómo calcularlo. Es solo el ojo que dice más o menos cuánto, ¿verdad? Yo ya mandé la mía. Esa creo que tal vez sí está buena, pero veremos, puedo tener la mala todavía, pero yo no sé si esto se puede. Yo creo que dimos tiempo, creo que podemos cerrar la encuesta y
y seguir, porque ya de aquí en adelante van a empezar a salir datos. Algunos que van a ver no son correctos. Yo les voy a dar el correcto al final, así que no se preocupen si ven algún dato ahí, dicen yo no lo puse así. Pues no se preocupen porque tal vez no es el correcto. Pero bueno, esta es la tragedia. Esto pasó y vamos a continuar. Y obviamente eso fue noticia en todos lados. Se está hundiendo la ciudad, que el barrio se va a ir completo. 22 de febrero de 2007, un enorme y profundo agujero que se tragó varias casas y a 3 personas. Lo de las 3 personas sí es cierto, lo de varias casas es solo una casa, afortunadamente, pero era de dimensiones considerables. Y inclusive en prensas de países vecinos como Nicaragua también salieron algunos datos de que es evidente que es un problema de colectores de ese sector, etcétera, que estaban muy viejos y así. Y eso fue en febrero del 2007. Y miren ustedes que no fue si hasta casi es más de un año después, 18 de mayo de 2008, los trabajos de relleno en el agujero se encontraban casi concluidos tras haber vertido 64,000 metros cúbicos. Ese valor no está correcto, así que si pusieron eso no se preocupen porque, si no pusieron eso no se preocupen porque no es el correcto. Creo que ni estaba en las opciones, pero de lodocreto, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos a entrar en materia. Ese es un nombre que nosotros le damos a cierto material. Seguramente ustedes algo parecido. Entonces, y aquí viene la historia. ¿Qué empezó a pasar? Bueno, hablamos ya de causas, un poco la causa, el problema es el lugar donde estamos. Cuando los españoles dijeron, este es el lugar más precioso que hay, pues no se pusieron a pensar qué era, pues tenemos ese problema, ¿verdad? De la geología y con eso tenemos que vivir. Eran materiales de origen volcánico, flujos piroclásticos, son estables y trabajables, o sea, pero hay que tener en consideración que son livianos y son erosionables totalmente. O sea, como les decía, es como el agua funciona como un cuchillo en la mantequilla. O sea, lo corta verticalmente. Y aquí vemos una estratigrafía, digamos, y todo de lo que estoy marcando aquí en rojo, todos son materiales volcánicos, o sea, de erupciones volcánicas, un poquito de paleosuelo para aquel que sabe de geología y eso, más que yo, pues lo entenderá mejor, pues ya es un suelo ya transformado y más flujos de lava. De hecho, llama la atención que por lo menos hay dos de estas capas que son enormes, son de 30 metros cada una, ¿verdad? O sea, son erupciones diferentes en tiempos diferentes, pero que son capas de material de 30 metros y hay otra de 30 metros acá y el resto también tiene que ver con erupciones. Entonces se fue formando la ciudad, estamos sobre este tipo de suelos. Y el problema es el agua, o sea, la combinación de este suelo no tiene ningún problema si el agua no está presente, pero si hay agua que está constantemente pasando sobre él, pues causa problemas. Habían fugas, manantiales arriba, el agua de lluvia, las redes hidráulicas tenían fugas, las redes hidráulicas que iban más superficialmente tenían algunas fugas, también la red de drenaje tuvo algún problema que contribuyó a que esta gran caverna se formara. Y lo interesante es que es tan perfectamente circular que a veces da miedo, pero es cuestión del material también, ¿verdad? Y el doctor Monzón lo explica un poco mejor con estas ilustraciones. Tenemos dos colectores, uno que venía de oriente, otro de poniente, y en la intersección estaba el registro principal, que fue donde se dio el problema. Hubo fugas de agua ahí que fueron socavando este material, socavándolo de tal manera que no quedó nada. No sé cómo pudo resistir tanto el suelo. Era prácticamente solo el pavimento el que estaba sosteniendo eso y que un día a otro pues tuvo que fallar, ¿verdad? Los escenarios hay varios porque nunca se sabe exactamente cómo fue. La cosa es que sí se socavó este material, sea por fugas
de las redes domiciliares que están más arriba, que fueron socavando los finos se fueron por una fisura natural del terreno, o la otra es que haya fallado el registro y que las fugas de agua hayan llevado esos finos poco a poco a través del mismo drenaje. Y los finos se fueron yendo, tanto que quedó una caverna que al fin se desplomó. Entonces, la tragedia se ve de esta forma. Y vamos a pasar entonces a ver de qué manera se solucionó. En primer lugar, es el shock, o sea, esa sensación de qué voy a hacer. Les digo que para ese momento nosotros no habíamos vivido una cosa parecida en la ciudad, a pesar de que estaba como, somos propensos a ello, ¿verdad? Pero digamos, salir de ese shock de lo que pasó nos llevó un tiempo. Yo digo que pasaron 1 o 2 meses en lo que no sabíamos. Digo sabíamos porque éramos todos, porque ahí nos juntamos todos los profesionales de todas las carreras posibles y de ingeniería y de otras a tratar de solucionar el problema y no sabíamos qué había pasado y después cómo lo íbamos a solucionar porque no se miraba tan sencillo. Entonces, miren, yo antes de esa fecha, yo ya era miembro de ACI, pero les digo, no estaba tan involucrado con ACI a pesar de que ya tenía contacto, había ido a algunas convenciones, pocas, pero no estaba tan metido de lleno, pero a partir de este momento fue que mi relación con ACI empezó a cambiar y fue más cercana porque cuando empezamos a decir con qué lo llenamos, con la misma tierra, qué hacemos, que hay una manera fácil de hacerlo, con qué material, pues yo pensé en ese momento decir, bueno, ¿y qué tendrá ACI que decir al respecto? Y entonces volteé a ver a ACI un poco y a algunas otras soluciones, ¿verdad? No solo ACI, pero eran una de las fuentes, ¿verdad? De cómo solucionar este problema con el que nos estábamos enfrentando. Ven acá donde está la vivienda que se cortó, que se fue completamente, la pared vertical y aquí los drenajes que se tenían que reparar porque esos drenajes desaparecieron, ¿verdad? Entonces la primera tarea era restablecer el drenaje, digamos, esa fue la primera parte. Esta pequeña parte que no fue mucha aquí en el diagrama, tal vez se ve muy grande, pero era un poco de relleno que había que colocar, pues se colocó de manera tradicional para soportar la tubería. Pero luego la pregunta es qué hacíamos con el resto, porque solo este relleno de acá nos había costado, digo no sabíamos porque me incluyo como guatemalteco, aunque yo les digo, yo soy el transmisor el cuentacuentos, o sea, yo soy el encargado de contar la historia, pero entre los héroes de esta solución no está mi nombre necesariamente, pero encontrar qué íbamos a hacer con ese material. ACI, bueno, apareció, sí habíamos oído del relleno fluido, que ese era el nombre, digamos, como técnico que se le daba al relleno fluido. Esto de material de baja resistencia controlada es todavía más elegante, ¿verdad? Pero así lo llama la ACI en inglés, ¿verdad? Es material de baja resistencia controlada, pues es un relleno fluido. Y vamos a ver que tiene muchos nombres. No fue este documento, porque este es del 2013, pero fue que es el del 99, que fue reaprobado en el 2005, el que teníamos a mano. Y empezamos a estudiar un poco el tema de qué era este tipo de materiales. Lo habíamos oído que servía para rellenar zanjas y algunas otras cuestiones, pero nunca nos imaginamos que nuestro primer contacto con este material iba a ser de tan grande dimensión, ¿verdad? Es un material cementante, autocompactable, utilizado como una alternativa al relleno compactado tradicional. CLM o los materiales de baja resistencia controlada son definidos como materiales que ofrecen una resistencia menor de 1200 PSI, o sea, estamos hablando de 85 kilos por
centímetro cuadrado para el sistema internacional. Verán muchas cosas en PSI acá. Usamos resistencias en Guatemala, usamos mucho las resistencias en PSI, pero digamos estamos hablando de 85, o sea, son resistencias bien bajas, ¿verdad? Y para la mayoría de aplicaciones no se requiere tanto, inclusive no más de unas 300 PSI, que vendrán siendo 20 kilos por centímetro cuadrado o menos, ¿verdad? Para que puedan ser excavables, porque como el material se usa muchas veces para relleno de zanjas, mejor si no, la resistencia no es tanta para que se pueda reexcavar en el futuro por alguna razón. Y términos para identificarlos, pues hay muchos, ¿verdad? El que yo sabía, el que había oído era relleno fluido, ¿verdad? Ese era el nombre, pero a otros le tienen otros nombres. Esto que estamos viendo es la AC229, no es otra cosa que eso. O sea, aquí no hay ningún secreto, es ese documento del reporte de la ACI 229.R. También relleno de densidad controlada, mortero fluido, otro suelo cemento plástico, lechada de suelo cemento, y mi favorita de todos es lodocreto, ¿verdad? ¿Quién no va a entender eso? Digamos, ya a los periodistas les fascinaba ese nombre porque está hecho de lodocreto, está hecho del propio suelo, ¿verdad? Esa es la sensación que da. Y creo que, aunque es el nombre, digamos, más común de todo, digamos, no es tan elegante y todo, pero explica un poco de qué se trata este material. Y sus usos, pues, son variados, ¿verdad? Sin embargo, tiene sus limitaciones. Obviamente, no está diseñada para resistir abrasión. Digamos, sí es erosionable con el agua también, ¿verdad? Tampoco es que no lo sea, pero en las condiciones en que se colocó, pues es mucho más resistente a esa erosión que el suelo que estaba ya ahí, ¿verdad? Pero no podemos decir que el agua no le va a hacer nada, ¿verdad? Porque sería mentir. Y hay algunos ejemplos de malas experiencias con este material cuando está sometido a la abrasión o algún ataque químico, etcétera. Lo que nos fascinó, ¿verdad? Desde el momento que lo vimos es que pueden utilizarse materiales no estandarizados. O sea, uno dice, bueno, y nosotros en Latinoamérica, bueno, ACI es de todo estandarizado, ASTM y así, ¿verdad? Pero cuando le dicen se pueden utilizar materiales no estandarizados, se nos abren los ojos. Decimos, ¿qué será eso? Pues es usar materiales que están ahí disponibles y que se pueden utilizar como el suelo natural y combinarlo con cemento y hacer este material. Entonces uno dice, bueno, ¿y porque la idea no es que el material sea excesivamente caro, sino poder usar el mismo suelo, y no debe confundirse con el suelo cemento. Y tiene otras, todo esto, como les digo, es ASTM 229, ACI 229, perdón, no requiere compactación o curado. Eso del curado, pues es discutible. Mejor, todo lo que lleva cemento, mejor si se cura, pero compactación no requiere. Resistencias a compresión, volvemos otra vez, son bajísimas, ¿verdad? Estamos hablando de 50 a 100 PSIs, que eso en kilos por centímetro son 3 a 7 kilos por centímetro cuadrado, o sea, no es nada. Parecen bajas, sí, son bajísimas si se comparan con un concreto hidráulico convencional. Recordemos, esto no es concreto hidráulico convencional, pero ofrece una capacidad de soporte equivalente a un relleno convencional bien compactado, ¿verdad? Al final lo que queremos es que sea igual o un poco mejor que el suelo en donde está, ¿verdad? La favorita de todos, relleno de zanjas, vamos a hablar de eso ahorita, rellenos estructurales. Estas eran las cuestiones que nosotros mirábamos: bases de pavimento, soporte para tuberías de agua, drenajes, para llenar cavidades y vacíos de estructuras abandonadas, túneles, drenajes. Todo esto es prácticamente lo que dice la ACI 229, rellenos en instalaciones nucleares, en muros de contención, para recuperación de puentes, etcétera. Ninguna de estas cosas nosotros teníamos experiencia, en ninguna de estas, ni llenar una zanja, que es la favorita, como les digo. No habíamos utilizado esto en forma
consistente. Puede ser que hayamos hecho algunos tanteos con este material, pero yo sí les puedo decir que no era algo pues de uso común, ¿verdad? Como lo es ahora. Y uno de las aplicaciones favoritas pues era las zanjas, llenar las zanjas para tuberías, ¿verdad? Por sus resistencias que pueden ser reexcavables, son bajas las resistencias, se descarga directo del camión, se acomoda alrededor de la tubería, no necesita vibración ni compactación, se puede reducir el ancho de la excavación, ¿verdad? Porque no hay necesidad de meter personas allá adentro y se puede excavar en el futuro porque su resistencia lo permite y permite trabajar sobre ellos en poco tiempo. O sea, esto era lo que más conocíamos de ese material y nos tocó usarlo en condiciones especiales. Y los materiales no son más que lo mismo de que lleva el concreto convencional, el cemento de uso general o de alta resistencia inicial. Puede llevar adiciones puzolánicas también si se tienen, ¿verdad? Ceniza volantes o escoria de altos hornos. Lo mismo de una mezcla que puedan ayudar a aportar, ¿verdad? Aditivos incorporadores de aire o espumantes para aplicaciones especiales como cuando se va a usar este material como un aislante, pues sí requiere de este tipo de incorporadores de aire o agentes espumantes para darle el aislamiento térmico y acústico que necesita esa estructura, ¿verdad? O ese elemento. Y los agregados, y aquí era donde estaba la clave de todo. Los agregados son el mayor constituyente de este material. En volumen de materiales secos será el 90%, es agregado, ¿verdad? Porque cemento no lleva tanto, ¿verdad? Claro que uno se puede poner elegante con este material y decir que cumplan con ASTM C33. En cada una de sus países esa norma de agregados pues tendrá un nombre especial, pero creo que conocemos ASTM C33, la norma de agregados, y podemos decir que esto cumpla con eso, pero en realidad para este tipo de materiales es un lujo, ¿verdad? Porque pueden usarse materiales no necesariamente bien graduados como lo solicita la STM C33. Gravías de 3/8 con arena, o sea, mezclados, grava menor de 3/4 con arena, suelos arenosos, ¿verdad? Ya más parecido a lo que nosotros empezamos a ver, arenosos del sitio, ¿verdad? Eran del sitio con más del 10% que pasa el tamiz 200. Y aquí va algo muy parecido a lo que nosotros usamos, arenas limosas con hasta 20% de que pasa el tamiz número 200. ¿Verdad? Esto dice, además, desechos de cantera, generalmente agregados menores de 3/8. Y no contento con eso, además, como última opción dice otros materiales no estandarizados. Y esto también nos gusta, ¿verdad? Porque dice, bueno, no está estandarizado, entonces usémoslo. Pues obviamente no voy a usar cualquier cosa, ¿verdad? Pero digamos, en general puedo usar materiales que no estén estandarizados en una norma, como nos pasó exactamente a nosotros, y eso lo vamos a ver ahorita. En resumen de este material, pues el comportamiento en estado endurecido se comporta como una base mejorada. Tiene un amplio rango de resistencias, amplio rango de asentamientos. De hecho, se coloca fluido, ¿verdad? Es excavable, se puede transportar en camión mezclador o de volteo, es autonivelante, no necesita vibrado, no necesita compactación, mejora la capacidad de soporte del suelo. Todo lo que vimos, esto es un resumen, no hay asentamientos futuros y dependiendo de su resistencia puede reducir el espesor de la base, digamos, si va a soportar algún pavimento o alguno de esos, ¿verdad? Como les digo, en ese momento no teníamos experiencia prácticamente en ninguna de estas aplicaciones. Y entonces empezamos a trabajarlos. Y de acuerdo a la ACI 229 le hicimos los ensayos de un suelo. Clasificar el suelo, densidad y absorción, medir los límites de Atterberg, o sea, como que era ensayos más de suelos que de concreto. Y también le hicimos pues los de concreto normal, que son asentamiento, revenimiento, contenido de aire, compresión, ¿verdad? Para saber cómo estaba este material.
en cuanto a resistencia, en cuanto a masa unitaria, etcétera. Usamos muchas fórmulas, muchas formulaciones probamos. Esta es una de ellas, ¿verdad? Usamos varias, pero probamos infinidad, con diferentes tipos de material, con diferentes tipos de suelo. Y esta, digamos, si ustedes pueden ver la cantidad, las cantidades por metro cúbico son pocas, ¿verdad? O sea, cemento 115 kilos por metro cúbico, arena 1140, agua bastante. Sí, aquí la relación agua-cemento no vale tanto porque fue muy alta y usamos aditivo incorporador de aire. Aquí no tenemos problema en Guatemala de congelamiento de deshielo ni ninguno de esos tipos de cosas, pero sí nos ayudó el aditivo para colocarlo mejor y que se mantuviera más, digamos, sin que no perdiera, que no hubiera problemas de tanta segregación. Entonces nos ayudó. Estas mezclas tenían un 12% de aire. En peso, en masa unitaria andábamos por los 1500 kilos por metro cúbico. O sea, era un material liviano. Porque además lo que le estábamos agregando de agregados, valga la redundancia, era un material liviano, que era la pómez o este tipo de materiales piroclásticos. La fase de relleno, pues colocar la tubería, eso lo vimos, eso se hizo. Y luego venía la genialidad, ¿qué vamos a hacer para llenar ese hoyo de material? ¿Verdad? Y esto es una genialidad del contratista. Dijo, bueno, ¿por qué no ponemos unas tolvas lejos, perforamos, metemos unas tuberías y dejamos ir el material por esos tubos, ¿verdad? Y así se hizo, tal cual. Estos son las tolvas donde descargaba el camión. Vamos a ver ahora qué tipo de camiones eran y todo, ¿verdad? Y esto fue lo que se hizo. Digamos, se perforaron estos túneles de alimentación, les llamaron. Se perforaban, se colocaba tubería, se perforaba a diferentes alturas, porque lo que no se quería era acercar un camión a la orilla del agujero para que descargara el contenido del material, ¿verdad? Era muy peligroso y también el material no se iba a mantener estable con una caída tan alta de 60 metros. Entonces, se hicieron estas perforaciones para que el material resbalara, cayera, por lo menos que tuviera una caída un poco más aceptable. Y conforme se iba subiendo, se iba llenando el nivel, pues se cambiaban de tolva para una tolva donde permitiera llenar. Y así se llenaba acá, entonces había otra tolva que llenaba más arriba. Y ese fue el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí el llenado final, hasta que llegó 10 metros de la superficie, pues empezó a descargar casi en directo, ¿verdad? Pero no antes de eso. Entonces fue una idea genial, ¿verdad? De llenar. Esta es una maqueta que hasta el día de hoy la tengo en mi oficina. De hecho, si van a verme en mi oficina, tengo un rato de no verla, por cierto, porque, bueno, la semana pasada, pero digamos, está ahí porque estaba abandonada, la encontré un día abandonada ahí, entonces la renovamos y todo porque nos recuerda un poco del trabajo que se llevó el hacer esto. Como les digo, mi participación fue más en este tema del material y la conexión con ACI que el resto, ¿verdad? Porque hay, como les digo, una infinidad de héroes para solventar este problema. Y sí, y sí es claro que la relación con ACI ayudó bastante para encontrar una solución, ¿verdad? Solo con tener el material, pues fue algo genial. Y esta es la forma, esta maqueta nos muestra la forma en que se llenó. Acá abajo pueden ver el drenaje. El drenaje es el colector de la ciudad, digamos, uno de los colectores de la ciudad. Las tuberías con concreto, ven los camiones, la escala de las personas, ¿verdad? Trabajando y los camiones descargando el material, ¿verdad? Y en vivo es esto, la planta que se utilizó, una planta de mezcladora central, instalada muy cerca del hundimiento, tan cerca que se usó este mismo material. Este material que miran ustedes en la foto del centro es de la misma clase del material que tenía el
el agujero originalmente, o sea, esas material piroclástico, o sea, de erupción de volcán que se trabajó para mezclarse en este mezclador central. Luego se colocaba en los camiones que eran de volteo. Nosotros llamamos de volteo, volquetas, no sé cómo llamarán en otro lugar, pero como los que se usan para colocar pavimentos, ¿verdad? Se usaron estos camiones. Teníamos algo de miedo usar mixers, no estábamos tan seguros que eso con camiones mezcladores iba a funcionar. Entonces se tenía algo de reserva, no queríamos acercarlos tanto. Entonces se usaron estos camiones que funcionaron bastante bien. Como era tan fluido, había pena de decir, bueno, el material se va a salir o no, ¿verdad? Pero funcionó bastante bien. Aquí se miran fotografías del proceso, cómo se descargaba el material, ¿verdad? En las tolvas, y se fue llenando el agujero con este material. Algunas otras fotografías, aquí se miran el material entrando, y estas ya son fotografías en las de abajo, cuando el material ya está por llegar a la superficie, ¿verdad? Este edificio casi se va también, se salvó por poco. Aquí hay otra fotografía, y que se colocaron al final con éxito cerca de 80,000 metros cúbicos, alrededor de eso. Puede ser que haya sido un poco más, ¿verdad? Es el número exacto, pues, y aquí tenemos las respuestas. Sí, la que más recibió fue la de 150,000 metros cúbicos, ¿verdad? Y cabalmente en segundo lugar están 80,000 metros cúbicos, así que estuvimos muy cerca. Sí, pudieron haber sido más, tal vez cerca de los 90,000 nada más, pero sí, gracias por participar en la encuesta. Entonces, yo no sé si todos la miran, pero esos son los resultados. Sí la miraban, ¿verdad? Pero fueron 80,000 al final, alrededor de 80,000, ¿verdad? No sabemos el número exacto necesariamente, pero entre 80,000 y 90,000. Un rendimiento de 500 a 1,000 metros cúbicos diarios, porque se trabajaba de día únicamente por razones de seguridad. Capas de 25 a 50 centímetros de espesor. Hasta el momento no hay asentamientos. Y miren, solo como una evidencia de cómo funcionaba ese material, estas son las tolvas en donde descargaban los camiones y salpicaba en unas láminas que estaban atrás. Se protegían las casas, todavía se mira que les llega un poco de material, se protegían con esas láminas, y se mira cómo quedaba el material que salpicaba. Este era el que iba quedando salpicado, y prácticamente son unos monumentos que se quedaron ahí endurecidos hasta que se terminó la obra, ¿verdad? Es un monumento a la resistencia de ese material, y así es como se ve así terminó. Así estaba en los últimos metros, así terminó de rellenarse. Y bueno, solo para terminar la historia, resulta que 2 años después pasó algo similar, solo que más pequeño. Nos pasó esto. Fue similar porque era el mismo problema, ¿verdad? Miren, es completamente, es una circunferencia perfecta. La diferencia es que aquí no hubo casas de por medio, sino solo la calle se fue. Entonces no hubo fatalidades, afortunadamente. El impacto, el shock es igual, es el mismo. Sin embargo, la forma de tratar el problema ya fue diferente. O sea, nunca te vas a quitar el miedo de lo que pasa, pero la forma de decir, bueno, ya nos pasó, lo podemos hacer. Inclusive hasta se usó en esta mezcla, acababa de hacer erupción el volcán, uno de los volcanes, y se usó arena de esa erupción porque era mucha, toda la ciudad quedó cubierta de esa arena. Se aprovechó esa arena porque fue esa misma semana para meterla en esta formulación. Así que hablando de materiales que no están estandarizados, pues ese es un ejemplo, ¿verdad? Que se usó hasta ceniza volcánica de la que cayó. Y finalmente, ya solo consideraciones finales. Estos materiales pueden ser utilizados para resolver una amplia gama de problemas, incluso de gran magnitud. Son materiales, tener en consideración que son materiales especiales, ¿verdad? Que tienen aplicaciones bien definidas y no se tienen que confundir
con el desempeño que ofrece un concreto estructural, pues este tiene su uso y también deberíamos vigilarlo. Digamos, nosotros como guatemaltecos, digo, no medimos las cosas. Si estuviéramos en Estados Unidos, en Europa, seguro que seguiríamos monitoreando ese agujero todos los días y nosotros no lo hacemos. Y esas son cosas que tenemos que aprender a hacer porque esto puede repetirse, ¿verdad? Esperemos que no, pero si no lo cuidamos puede repetirse. Y debemos estar abiertos al uso de sus materiales no convencionales porque a veces nos llevan a obtener resultados sorprendentes. Y esta es una foto de la semana pasada. Tuve que ir a la oficina y tuve que pasar por ese lugar y ahí está. Y este es, muestra más o menos por dónde estaba el agujero, ¿verdad? Que se formó. Entonces, así yo dije, tengo que tomarle una foto porque si voy a hablar de eso, tengo que mostrar cómo está ahorita. Y así es como está. Y bueno, el concreto es bueno para lo que vemos, ¿verdad? Como estas estructuras maravillosas y también con lo que no vemos, ¿verdad? Hay cosas que no vemos de estos materiales que están escondidas y que nos están haciendo un gran servicio, ¿verdad? Entonces, con esto pues quiero terminar y agradecer también la atención de todos ustedes. Yo creo que ya casi pasado, ¿verdad, Arturo? Pero espero haber mostrado pues algo que pueda serles de utilidad en sus profesiones, en sus trabajos y pues admirar las cosas que podemos hacer con materiales a base de cemento. Gracias, Arturo. Hombre, muchas gracias a ti, Plinio. Muchas felicidades, excelente exposición. Estamos viendo ahí muchos de los comentarios de la gente sobre sus felicitaciones, sus agradecimientos, la presentación muy interesante. Vamos Sí, a leer algunas preguntas, Plinio. sí, La verdad claro. es que hay más de 50 preguntas que no nos va a dar tiempo de contestar todas, pero vamos a abusar un poquito de tu Sí, tiempo con mucho gusto. para responder por lo menos un par, ¿no? Por ejemplo, Luis Mesa nos dice que si nos puedes decir qué características mecánicas tienen los suelos que comentas, de formabilidad, QA, etcétera. Si es que tienes por ahí el dato, Plinio. Mira, no soy así como que especialista en suelos, pero estos materiales piroclásticos, como mirábamos, son muy estables. Sin embargo, son livianos. Eso sí, de entradita son bastante livianos, tienen contenidos de pomes, eh, entonces son fácilmente erosionables. Digamos que nosotros los hemos utilizado en algunas mezclas de concreto con el objeto de alivianar la mezcla, pero digamos que en suelos para construir, la verdad es que funcionan bien, pero tienes que tener mucho cuidado de cómo lo vas a reforzar, porque este es capaz de quedar en una pared vertical completa, sin problema, pero es un poco de agua que le llegue y lo bota. Entonces, este tiene capacidad de estar vertical, no como otros suelos que tienen un ángulo de reposo más, más tendido, digamos. Este no tiene ángulo de reposo, puede ser vertical, pero eso te causa problemas porque te confías. Y entonces muchas de nuestras obras, cuando excavas los sótanos de los edificios, tienes que ponerle anclajes. Es obligatorio, pues, o sea, tienes que ponerle con mayor razón estos anclajes. Hay formas de solucionarlo, ¿verdad? No es que sea el infierno, pero sí hay formas de hacerlo, pero en las características específicas no las tengo conmigo, pero sí puedo también, si te interesa más el tema, las puedo averiguar y compartírtelas. Muchísimas gracias, Plinio. Ever Gerson Simeón Cifuentes pregunta, ¿cuánto tiempo quedó la calle así? Es decir, ¿cuánto tiempo tardaron en todo este proceso? Mira, solo en el primero, bueno, solo salir del susto nos llevó como 6 meses. O sea que pasamos porque habían muchas entidades involucradas, o sea, habían entidades del Estado, de la municipalidad, nosotros y las constructores, se sacó a licitación esto, pero hubo mucho miedo, entonces quedó abierta más de un año.
O sea, en lo que se tomó la decisión que se iba a hacer, se reparó el drenaje y empezaron el relleno. Esto fue en febrero de 2007 y se terminó de rellenar en mayo de 2008. O sea que un año y meses, año 3 meses, o sea, pero la mitad del tiempo, bueno, no sé si la mitad, pero buenos 3 meses fueron solo de despertar del susto, sí. De acuerdo, muchas gracias, Plinio. Emigdio Mercado pregunta, ¿el análisis de algún estrato de ese material tiene características puzolánicas? Sí, efectivamente sí. De hecho, sería bueno como una adición mineral, algunos de ellos. No te puedo especificar cuál de todos, pero sí, sin duda, alguno de ellos tiene propiedades puzolánicas, como las tobas volcánicas, por ejemplo, que tienen buena actividad hidráulica para hacer cemento, concreto también. Entonces, sin duda que sí, alguna de estas es puzolánica. De Tiene acuerdo. De propiedades acuerdo. puzolánicas. Uh-huh. José Luis Torres Rodríguez nos habla sobre, o nos da varios comentarios sobre alguna experiencia que tiene él en algunas situaciones similares en la Ciudad de México. Y de ello pregunta qué capacidad de carga tiene el suelo en esa zona del socavón en Guatemala. Fíjate que la capacidad de carga no es mala, es bastante alta. O sea, te estoy hablando de por ahí o sea, 60 toneladas por metro cuadrado, una cosa así. O sea, no es pequeña. O sea, la capacidad que tiene el suelo es bastante buena. El problema que tiene es que es muy erosionable. Entonces, de lo que te tienes que cuidar es del agua, más que porque la capacidad es bastante buena, o sea, está bien consolidado, ¿verdad? Dependiendo de la zona, hay zonas en la ciudad donde está mejor, otras peor, pues como en todas. Pero esta, donde fue el problema, era bastante buena. Es bastante buena capacidad. De acuerdo, gracias, Plinio. Enrique Alejandro Patiño, ¿cuál es el costo aproximado en dólares de un metro cúbico de lodocreto? ¿El costo, dices? Sí. O bueno, quizá el precio, mejor. El precio, mira, yo digo que en este que hicimos, porque estás usando, mira que yo saqué creo que saqué esos, pero si estamos hablando que el concreto convencional te puede costar, no sé, déjame ver así rápidamente, ¿cuánto podrá estar en dólares? $200 el metro cúbico, no sé. Quizá este puede salir a un tercio de eso, entre un tercio y la mitad. O sea, sí era considerable el ahorro por el hecho bueno, primero usas poco cemento, estás usando el equivalente, nosotros usamos sacos de 42.5 kilos, estás usando 2,5 sacos, o sea, no llegas ni a 3 sacos por metro cúbico, que es poquito, y además estás usando un agregado que lo tienes ahí del suelo, ¿verdad? Entonces, creo que era un tercio del costo, si no estoy mal, pero recuerdo que era algo bajísimo y nos interesaba que fuese así, pues porque si no era casi imposible hacerlo, o sea, tenía que ser un costo así de bajo. De acuerdo. Una pregunta de la gente que está viendo tu plática en vivo por YouTube. Pregunta Johnny Jaimes, ¿cómo controlaron que las paredes del agujero no colapsaran mientras realizaban el llenado? Mira, básicamente nosotros que vivimos en Ciudad de Guatemala sabíamos que esos paredones verticales, puedes vivir con ellos. El tema era protegerlos de que no tuvieran filtraciones de agua por ningún lado. Entonces, mientras tú los protejas de que no tengan filtraciones, estábamos seguros, pero no tanto como para acercar los camiones, los volquetes o los camiones de volteo a la orilla. Sabíamos que la orilla sí estaba peligroso. Por eso hicieron estos dispositivos de perforar
y tirar el material por debajo, ¿verdad? Alejando los camiones de la orilla. Pero sí se protegió, digamos, más que todo tapándolo del agua, desviando el agua para otros lados, para que el agua de lluvia no causara estragos que sabemos que es capaz de hacer en este tipo de materiales. Era alejar el agua, básicamente. De acuerdo, Plinio, muchas gracias. Una última pregunta. La realidad es que ahorita ya van más de 100 preguntas, Plinio. Yo de antemano les ofrezco una disculpa a todos porque no vamos a tener oportunidad de contestarlas todas, pero Plinio las va a estar revisando posteriormente y nos dará ahí una respuesta, ¿no? Sí, inclusive con datos que me piden ahora que posiblemente no los tengo a mano o porque me da miedo cambiarle de la computadora, capaz que me desconecto. Entonces, porque los puedo tener acá, pero con más tranquilidad, pues será mejor respondido porque tengo más datos y que puedo proporcionarles con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Plinio. Bueno, la última nada más. El Sí. lodocreto puede servir de relleno para bases de fundaciones de edificaciones. Sí, mira que no lo hemos utilizado como tal. Yo no me atrevería a decirte que es recomendable. Creo que en mi caso no las hemos probado así. Pero supongo que si le das, recuérdate que lo que quieres hacer es simular el suelo que tienes, una capacidad soporte del suelo que tengas mejor que la que tienes en el lugar. Entonces, en nuestro caso, pues el suelo en capacidad de soporte es tan bueno que no necesitamos eso. No necesitamos ponerle una base porque el suelo está muy bien. El problema que tiene es con el agua, que es erosionable. Entonces, sí, habría que ver bien esa parte, ¿verdad? Si estás seguro que el agua no va a hacer estragos en eso, pues es posible, ¿verdad? Contener una resistencia similar al suelo, normalmente la resistencia o la capacidad es mejor que la del suelo, pero el problema es la erosión, ¿verdad? Entonces, no me atrevería yo a recomendarlas de primas a primeras, sin tener más datos. De acuerdo, Plinio, muchísimas gracias. Bueno, con esto vamos a cerrar tu exposición, Plinio, muchísimas gracias. Algunos mensajes dominicales muy rápidamente. Sí. Bueno, agradecerte a ti, excelente exposición. Recuerden que esta es nuestra segunda sesión de 16. Muchos nos han preguntado sobre las constancias. Sí va a haber constancias. Se van a otorgar con el 80% de asistencia de las 16 sesiones que tenemos. Al final de esta sesión van a recibir un correo para que contesten una encuesta de retroalimentación de cómo estuvo la sesión. Y de ahí vamos a tomar sus datos para la constancia y su asistencia para poder dar al final de todas estas sesiones la constancia. Entonces sí habrá constancia. Y ya nada más por último, recuerden que tenemos 2 sesiones por semana. La siguiente sesión es este jueves 21 de mayo con el doctor Germán Hermida. Es el turno ahora del ACI Colombia, seccional colombiana, con el tema el concreto y las aguas residuales. En los correos que reciban posterior a esta sesión van a venir las ligas de registro y de cualquier forma con sus capítulos locales del ACI van a poder también encontrarlos. Entonces, ya nada más, por último, pues felicitar nuevamente a Plinio, un caluroso y fuerte aplauso. Todos les mandamos virtual, aunque no los puedas ver, Plinio. No, Todos te agradecemos. Mira que durante la presentación pues no puede uno leer los mensajes porque sería muy complicado, pero ahorita que estabas hablando estaba leyendo algunos y yo les agradezco mucho sus palabras y sus felicitaciones, agradecimientos. Y nuevamente estoy a las órdenes para las preguntas más detalladas, ¿verdad? Con gusto, Plinio. Muchísimas gracias. Yo te hago llegar de todos los comentarios y las preguntas, pero sobre todo gracias a todos por su asistencia, por acompañarnos y los seguiremos viendo por aquí si nos lo permite esta época. Muchas gracias a todos. Les deseamos una muy buena tarde.
Hasta la próxima. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Plinio. Gracias, Arturo, gracias. Gracias.